¿Alguna vez imaginaste que un simple hábito que realizas todos los días podría convertirse en una amenaza silenciosa para tu vida? Si tienes más de 60 años, presta mucha atención. Algo tan rutinario como tu baño diario podría, en cuestión de minutos, transformar tu vida para siempre, sin advertencias, sin dolor previo, sin señales que te den tiempo de pedir ayuda. Simplemente ocurre. Lo más aterrador no son los casos obvios, personas con problemas cardíacos o fumadores de toda la vida. Lo que realmente rompe el corazón son aquellos que parecían gozar de excelente salud, comían bien, hacían ejercicio, seguían consejos médicos y aún así terminaron en urgencias con dificultad para hablar, parálisis parcial y un futuro marcado por la dependencia. Y lo más inquietante, todo esto puede empezar por algo tan cotidiano como tu baño diario. Lo que voy a revelarte probablemente te deje sin aliento, porque rara vez se menciona en revistas de salud, consultas rápidas o incluso en informes hospitalarios. Ni familiares ni amigos, y muchas veces ni los médicos mismos, relacionan ciertos hábitos de baño con el riesgo de un ictus. Sin embargo, hay 5 costumbres silenciosas que pueden preparar el terreno para una tragedia, y lo peor, ocurren cada día en miles de hogares con personas como tú. Antes de continuar, me encantaría saber algo para conectar con nuestra comunidad. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta conocer a las personas que realmente se preocupan por su salud, y esto me permite crear contenido más útil y relevante para ti y tu región. Vamos al grano. Ahora déjame contarte una historia que me marcó profundamente. Carmen, de 68 años, era una mujer activa, independiente y llena de vitalidad. Vivía sola en Valencia, en la misma casa, desde hacía más de 30 años. Para ella, su baño nocturno de agua caliente era un ritual sagrado que le ayudaba a aliviar dolores, relajarse y prepararse para dormir plácidamente. Pero un martes aparentemente normal, todo cambió. 20 minutos después de salir del baño, mientras se secaba, Carmen empezó a sentir mareos y náuseas. A la mañana siguiente, su hijo la encontró en estado crítico. Apenas podía hablar, no movía el brazo derecho y un lado de su rostro estaba caído. El diagnóstico fue contundente. Un accidente cerebrovascular le arrebató en pocas horas toda la independencia que tanto valoraba, y el desencadenante fue ese baño que parecía completamente inocuo. Lo que Carmen no sabía, y casi nadie sabe, es que después de los 60 años, nuestro cuerpo deja de responder como antes. Los vasos sanguíneos pierden elasticidad, el corazón trabaja con más esfuerzo y la regulación de la presión arterial se vuelve más vulnerable. Lo que antes parecía seguro puede convertirse en una trampa silenciosa con el paso del tiempo. Hoy quiero explicarte detalladamente cuáles son los 5 hábitos de baño que aumentan drásticamente el riesgo de un ictus y, lo más importante, cómo puedes protegerte con cambios simples. El primero, duchas demasiado calientes antes de dormir. ¿Reconoces esa sensación de alivio absoluto cuando el agua caliente recorre tu cuerpo? Relaja los músculos, calma las articulaciones y parece borrar todo el cansancio del día. Es muy tentador, ¿verdad? Pero si el agua supera los 40 grados, los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente, como globos inflándose. Esta expansión súbita provoca una caída brusca de la presión arterial, a veces de 20 a 30 puntos en cuestión de minutos. En una persona joven con arterias flexibles, este cambio puede pasar desapercibido, pero en alguien mayor de 60 años, cuyos vasos ya no responden igual, esta caída puede ser extremadamente peligrosa. El corazón debe esforzarse mucho más para bombear la sangre y el cerebro puede quedarse temporalmente sin oxígeno. No es solo un mareo pasajero.
Esta caída drástica del flujo sanguíneo crea un escenario perfecto para la formación de coágulos que pueden subir al cerebro y bloquear arterias en pocos minutos. Nunca olvidaré la historia de Luis, un ingeniero jubilado de 72 años que vivía en Sevilla. Durante más de 10 años mantuvo el mismo ritual. Todas las noches se daba una ducha hirviente de 20 minutos. Decía que era su momento de relajación, pero cierta noche, minutos después de salir del baño, Luis se desplomó en el suelo del cuarto de baño. Su esposa lo encontró con la boca caída hacia un lado y sin poder pronunciar palabra alguna. En el hospital, los exámenes confirmaron lo peor. Un coágulo se había formado tras la caída brusca de presión provocada por el agua caliente y bloqueó una arteria cerebral crucial. Lo que parecía un cuidado personal fue, en realidad, el desencadenante de una tragedia. La lección es clara. A los 70, el cuerpo ya no responde como a los 40. Cada ducha extremadamente caliente puede ser como jugar a la ruleta rusa con tu sistema circulatorio. Y esto es solo el principio. Si crees que el problema está únicamente en la temperatura del agua, espera a descubrir el siguiente hábito, que puede ser aún más peligroso porque combina otros factores internos con el impacto del baño. Si el primer hábito ya te hizo abrir los ojos, prepárate, porque el segundo puede ser aún más traicionero: ducharse justo después de comer o tras tomar medicamentos. Por separado, estos factores ya requieren atención, pero juntos pueden convertirse en una bomba de relojería para el cerebro. Piensa un momento, ¿cuántas veces terminas la cena, tomas tus medicinas nocturnas y para relajarte, decides ir directo a la ducha? Parece algo inocente, incluso lógico, ¿verdad? Pero en realidad, esta combinación puede poner tu circulación al límite. Tras una comida copiosa, el cuerpo desvía automáticamente gran parte del flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo. Esto es normal, porque necesita energía para procesar los alimentos. El problema surge porque, en ese instante, el cerebro recibe menos sangre y oxígeno durante unos minutos. Y si además entras en la ducha con agua caliente, el cuerpo envía todavía más sangre hacia la piel. El resultado: el cerebro, que es el centro de mando, trabaja con energía peligrosamente baja. Y no solo la comida influye. Ciertos medicamentos como los de presión arterial, algunos cardíacos o incluso analgésicos también afectan la circulación. Esto significa que el riesgo de una caída brusca de presión durante la ducha se multiplica cuando estos factores se combinan. Recuerdo claramente el caso de Teresa, una señora de 74 años que vivía en Málaga. Durante años mantuvo el mismo ritual: cenaba, tomaba su medicación para la hipertensión y enseguida se dirigía a la ducha caliente antes de dormir. Para ella, era la fórmula perfecta para garantizar un sueño reparador. Pero una noche cualquiera, esa rutina casi le cuesta la vida. 10 minutos después de entrar en la ducha, Teresa sintió que todo daba vueltas. Cuando la encontraron caída en el suelo, ya estaba inconsciente. Los paramédicos confirmaron que su presión arterial había caído drásticamente y un coágulo se formó en una arteria debilitada, bloqueando la zona del cerebro responsable del habla. Teresa sobrevivió, pero nunca volvió a comunicarse con la misma claridad. Este episodio confirma una verdad dura pero esencial. El momento en que eliges ducharte puede ser tan importante como la temperatura del agua. Cuando el cerebro envejece, tolera cada vez menos las caídas bruscas de circulación. Y si la irrigación sanguínea disminuye demasiado tiempo, se forman pequeños coágulos. Basta que uno de ellos viaje al lugar equivocado para provocar un derrame cerebral. Pero si piensas que los peligros se limitan solo al agua caliente o al momento inadecuado,
Necesitas conocer el tercer hábito, quizás el más sorprendente, porque está presente en todos los hogares y casi nadie lo considera riesgoso. Hábito peligroso número 3. Duchas largas en ambientes sin ventilación. Imagina la escena. Cierras la puerta del baño, abres la ducha bien caliente y dejas que el vapor llene el ambiente, convirtiéndolo en una especie de sauna personal. La sensación es deliciosa, casi un lujo accesible. El calor relaja los músculos cansados y por unos minutos te sientes renovado. Sin embargo, esta comodidad puede ser una trampa silenciosa. El vapor no solo empaña los espejos, sino que también reduce gradualmente la cantidad de oxígeno en el aire. Al mismo tiempo, el agua caliente provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y hace caer la presión arterial. Cuando combinas esta caída de oxígeno con una circulación ya más lenta e inestable, típica después de los 60 años, se genera la receta perfecta para una emergencia cerebral. Cuanto más tiempo pasas en un baño cerrado y lleno de vapor, más espesa se vuelve la sangre, circulando lentamente por arterias que ya no tienen la elasticidad de antes. Este es el escenario ideal para que se formen microcoágulos capaces de alcanzar el cerebro en minutos. Fue exactamente lo que le sucedió a Rafael, un carpintero jubilado de 70 años que vivía en Zaragoza. Tenía el hábito de permanecer unos 25 minutos en la ducha cada mañana. El baño pequeño, sin ventilación, pronto se llenaba de una densa nube de vapor. Rafael creía que aquel calor aliviaba sus dolores de articulaciones, pero una de esas mañanas su esposa escuchó un golpe y corrió a verlo. Lo encontró en el suelo casi inconsciente, con los labios azulados por la falta de oxígeno. En el hospital, los análisis revelaron varios microcoágulos formados debido al ambiente con poco oxígeno, combinado con la caída de presión. Rafael sobrevivió, pero su memoria nunca volvió a ser la misma. El vapor que parecía tan relajante estaba en realidad asfixiando silenciosamente su cerebro. Esta es una realidad poco comentada. El vapor del baño no es solo calor, sino una reducción peligrosa de oxígeno que compromete el órgano más importante del cuerpo. Cada minuto en un ambiente cerrado y lleno de vapor es un minuto más en el que tu circulación envejecida lucha por suministrar oxígeno al cerebro. La recomendación es clara: limita tus duchas a menos de 10 minutos. Y asegura siempre una buena ventilación. Abre la ventana, usa un extractor o deja la puerta entreabierta. Nunca te encierres en una nube de vapor pensando que no hay riesgos, porque el daño puede ocurrir silenciosamente hasta que sea demasiado tarde. Y si crees que solo las duchas calientes y llenas de vapor son peligrosas, te sorprenderá el siguiente hábito. Se trata de algo que muchas personas más jóvenes consideran saludable, pero que para quienes superan los 60 puede ser un riesgo real para la vida. Mientras muchos aseguran que el calor relaja demasiado, otros juran que el frío extremo es la panacea para la salud. De hecho, es imposible navegar por redes sociales sin ver a influencers, atletas e incluso médicos jóvenes recomendando las famosas duchas frías. Pero atención, lo que puede revitalizar un cuerpo de 20 años puede convertirse en una sentencia de peligro para quien ya pasó de los 60. Hábito peligroso número 4. Exposición brusca al agua fría. Cuando el agua muy fría toca la piel, los vasos sanguíneos se contraen de forma súbita. Es una reacción natural del cuerpo al frío, como si activara un freno de emergencia. El problema es que esta contracción provoca un aumento de la presión arterial en cuestión de segundos, a veces de 40 a 50 puntos de golpe. En personas jóvenes con arterias flexibles,
este pico suele ser tolerable, pero para quienes ya tienen vasos endurecidos, placas de colesterol o un corazón menos fuerte, este choque térmico puede ser devastador. El repentino aumento de presión puede generar microlesiones en las paredes arteriales. ¿Y qué hace el cuerpo ante esas pequeñas heridas? Forma coágulos para intentar repararlas. El riesgo es que esos coágulos se desprendan y lleguen al cerebro. Nunca olvidaré el caso de Enrique, un hombre de 69 años que vivía en Córdoba. Siempre cuidó su salud y tras ver recomendaciones sobre duchas frías, decidió comenzar cada día con una. Al principio se sentía lleno de energía, renovado, pero una mañana su esposa escuchó un golpe en el baño. Corrió y lo encontró desmayado, sin poder mover el lado izquierdo de su cuerpo. Los exámenes revelaron un ictus masivo. Un coágulo formado durante el pico de presión de la ducha fría se había desplazado hasta su cerebro. Lo que él creía un hábito saludable, casi un elixir de vitalidad, se transformó en tragedia. La cruel ironía es clara. Lo que energiza a los jóvenes puede ser mortal para los mayores. A los 70, las arterias ya no toleran cambios bruscos de temperatura. Si deseas refrescarte, hazlo de manera gradual. Comienza con agua tibia y ve enfriándola poco a poco, permitiendo que el cuerpo se adapte. Nunca te expongas de repente a temperaturas extremas. Y aunque el frío representa un riesgo, aún existe un hábito más traicionero. Millones de personas lo practican cada noche pensando que cuidan su cuerpo, pero en realidad preparan el terreno para un desastre. Hábito peligroso número 5. Ducharse muy tarde antes de dormir. Para muchos, una ducha caliente antes de acostarse es casi un ritual sagrado. La casa está en silencio. El estrés del día desaparece y el agua tibia parece perfecta para relajarse. Pero para quienes superan los 60, esta rutina puede ser una trampa silenciosa. Cuando te duchas tarde, especialmente con agua caliente, tu temperatura interna sube. El problema es que a esa hora el cuerpo intenta naturalmente enfriarse para entrar en ritmo de sueño. Este conflicto sobrecarga el sistema cardiovascular. La sangre se desvía hacia la piel, alejándose de los órganos vitales, mientras pierdes líquidos por transpiración incluso sin darte cuenta. En personas jóvenes esto se compensa fácilmente, pero para quienes toman medicamentos como antihipertensivos o diuréticos, la combinación de deshidratación y caída de presión durante la madrugada puede ser fatal. Esto fue lo que ocurrió con Lucía, una señora de 81 años que vivía sola en Málaga. Su rutina era ducharse con agua caliente a las 11 de la noche. Era su momento de paz tras un largo día ayudando a la familia. Pero una mañana su hijo notó su voz débil al teléfono. Al llegar, la encontró confusa, sentada en el sofá, incapaz de mover la mano derecha. El diagnóstico fue claro. Lucía sufrió un ictus nocturno. Los análisis mostraron deshidratación y presión arterial muy baja. La ducha, que parecía ayudarla a relajarse, creó las condiciones perfectas para la formación de un coágulo durante el sueño. Sobrevivió, pero nunca recuperó completamente su autonomía. Esta es la parte cruel de los ictus nocturnos. Ocurren mientras duermes, sin dar tiempo a pedir ayuda. Lo que parecía un simple ritual de bienestar puede robar años de independencia en silencio. Por eso, la recomendación es sencilla. Si te gusta ducharte por la noche, hazlo más temprano, preferiblemente antes de las 20 horas. De esta manera, tu cuerpo tiene tiempo de volver a un equilibrio natural antes de dormir. Además, no olvides hidratarte bien después de la ducha. Pequeños cambios como estos pueden proteger tu cerebro justo en las horas más vulnerables.
Después de conocer estos 5 hábitos peligrosos, es normal sentir cierta inquietud. Muchos podrían pensar, Dios mío, siempre me he duchado así, ¿será demasiado tarde? Quiero aclarar algo importante, no se trata de generar miedo, sino de ofrecer conocimiento. La información es poder, y cuando entiendes lo que realmente sucede con tu cuerpo después de los 60 años, puedes ajustar pequeños detalles diarios para protegerte de riesgos que casi nadie menciona. El envejecimiento cambia todo, el corazón ya no late con la misma fuerza, los vasos pierden elasticidad, los riñones filtran más despacio, y el cerebro depende de un equilibrio delicado entre oxígeno, flujo sanguíneo y presión arterial. Por eso, incluso una ducha puede ser un desafío. Pero la buena noticia es que pequeños cambios de conciencia pueden marcar toda la diferencia. Estas recomendaciones pueden parecer sencillas, pero han salvado a muchas personas a lo largo del tiempo. Si notas cualquiera de estas señales, no esperes. Busca ayuda de inmediato. Cuanto antes se atiende un ictus, mayores son las probabilidades de recuperación. Así como compartí casos de personas que sufrieron las consecuencias de hábitos aparentemente inofensivos, también hay historias de superación. Nunca olvidaré a Ricardo, un jubilado de 71 años que vivía en León. Tenía la costumbre de ducharse con agua muy caliente todas las noches, pero tras informarse sobre los riesgos, decidió cambiar. Comenzó a ducharse más rápido con agua tibia y siempre antes de las 20 horas. También empezó a abrir la ventana del baño para ventilar. Hoy, a los 79 años, Ricardo sigue siendo independiente, camina todos los días y suele decir, estos cambios sencillos me dieron casi una década más de vida saludable. Ese es el otro lado que quiero que veas. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Ajustar pequeños detalles te permite seguir disfrutando de la ducha como un momento de cuidado y placer y no como un riesgo silencioso. Es importante entender algo. Tu cuerpo es demasiado valioso para ponerlo en peligro por descuidos. La ducha puede y debe ser un momento de autocuidado, siempre que se haga correctamente. Cada decisión, temperatura del agua, hora, duración, ventilación, influye en fortalecer tu salud o en exponerla a peligros. Envejecer no significa perder calidad de vida, sino aprender a respetar los límites del cuerpo y adaptar hábitos que antes parecían inofensivos. Con este conocimiento puedes seguir viviendo con independencia, energía y claridad por mucho más tiempo. Deja en los comentarios si alguno de estos 5 hábitos forma parte de tu rutina. Esto no solo ayuda a reflexionar, sino que también puede alertar a otras personas. Y recuerda, cuidar tu cuerpo con estos simples ajustes puede literalmente salvarte la vida. Una ducha puede ser tu momento de paz, siempre que se haga con seguridad.